Seguramente crees que conoces la historia del Triángulo de las Bermudas, pero lo que la mayoría de los documentales olvidan contarte es que los barcos siguen desapareciendo hoy mismo sin dejar rastro. Acompáñame en este viaje al corazón del Atlántico Norte, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, un área que ha devorado cientos de vidas humanas. En este video vamos a analizar las pruebas reales, los informes oficiales de la Marina y los datos científicos que intentan explicar por qué esta zona es tan peligrosa. Desde aviones que se desvanecieron en el aire hasta barcos gigantes que nunca enviaron una señal de socorro, exploraremos cada rincón de este enigma que sigue desafiando la lógica. Comenzamos nuestro recorrido en una tarde de diciembre de 1945, con uno de los casos más extraños y documentados de toda la historia naval. 5 aviones de combate TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos despegaron de Florida para una misión de entrenamiento rutinaria que terminó en una tragedia absoluta. Esta misión era conocida como el Vuelo 19 y estaba liderada por el teniente Charles Taylor, un piloto con muchísima experiencia en vuelos sobre el océano. A mitad del camino, Taylor informó por radio que sus brújulas habían dejado de funcionar y que no podía distinguir el norte del sur ni el este del oeste. Dijo algo que todavía pone la piel de gallina a los investigadores. Comentó que el océano no se veía como siempre y que el agua parecía totalmente blanca. A pesar de que el cielo estaba despejado, los 5 aviones se perdieron por completo en la inmensidad del mar y nunca más se supo de ellos ni de sus tripulantes. Pero lo más aterrador sucedió un par de horas después, cuando un enorme avión de rescate con 13 personas a bordo salió a buscarlos y también desapareció. En una sola tarde, 6 aeronaves y 27 hombres se esfumaron sin dejar ni una mancha de aceite, ni un trozo de metal, ni un solo chaleco salvavidas. Las autoridades realizaron una búsqueda masiva durante días, peinando cada metro cuadrado de la zona, pero los resultados fueron nulos, como si el mar se los hubiera tragado. Si este caso te parece extraño, el del USS Cyclops es todavía más difícil de explicar debido al enorme tamaño del barco y la cantidad de gente a bordo. En marzo de 1918, este gigante de la Marina estadounidense desapareció mientras transportaba una carga pesada de manganeso desde Brasil hacia Baltimore. El USS Cyclops medía más de 160 metros de largo y llevaba a 306 personas, pero se perdió sin emitir ni un solo mensaje de radio pidiendo ayuda. Lo más curioso es que el barco tenía 2 motores potentes, y aunque uno fallara, podría haber seguido navegando o al menos haber tenido tiempo de avisar. El gobierno de Estados Unidos inició una investigación exhaustiva, pero el informe final concluyó que no había ninguna pista lógica sobre lo que pudo haber ocurrido. Años más tarde, ya en la era de la aviación comercial, ocurrió el misterio del Star Tiger, un avión que volaba desde las Islas Azores hacia las Bermudas. Era enero de 1948 y el vuelo transcurría con total normalidad, con una tripulación experta y condiciones de viento que parecían favorables. El piloto confirmó su posición cuando faltaban solo unas horas para aterrizar, pero después de ese mensaje, el silencio fue absoluto y el avión nunca llegó. Nuevamente, no se encontraron restos, no hubo señales de bengalas ni llamadas de emergencia, dejando a las familias de los pasajeros en una angustia total y sin respuestas. Estos casos alimentaron durante décadas la idea de que algo extraño sucede en el Triángulo de las Bermudas, algo que va más allá de los accidentes comunes. Muchos investigadores independientes y aficionados a lo paranormal empezaron a proponer teorías que suenan sacadas de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Una de las ideas más populares es la de las anomalías magnéticas, sugiriendo que en esta zona el campo magnético de la Tierra se comporta de forma caótica. Esto explicaría por qué las brújulas de los pilotos como Charles Taylor empezaron a girar sin control, haciéndoles perder el rumbo hasta quedarse sin combustible.
Otra teoría muy famosa menciona la existencia de grandes depósitos de gas metano atrapados bajo el suelo marino, en forma de hidratos de gas congelados. Se dice que, si una de estas bolsas de gas se libera de repente, las burbujas reducirían la densidad del agua y harían que cualquier barco se hundiera al instante. Incluso se ha especulado con que el metano podría subir a la atmósfera y afectar los motores de los aviones, provocando que se apaguen y caigan al mar. Por supuesto, no podemos olvidar las teorías que hablan de la ciudad perdida de la Atlántida, o de portales hacia otras dimensiones controlados por seres de otros mundos. Algunas personas creen que en el fondo del mar existen pirámides de cristal que emiten una energía poderosa capaz de desorientar cualquier sistema electrónico moderno. Aunque estas ideas son muy emocionantes para escribir libros o hacer películas, la ciencia tiene una visión mucho más pragmática y basada en los datos reales. Para entender el misterio, primero debemos mirar un mapa y observar una de las corrientes marinas más potentes del planeta, conocida como la Corriente del Golfo. Esta corriente es como un río gigante y turbulento que fluye dentro del océano a una velocidad increíble, capaz de arrastrar restos de naufragios a cientos de kilómetros. Si un avión cae al mar o un barco se hunde, la Corriente del Golfo se encarga de limpiar la escena del accidente en cuestión de unos pocos minutos. Esto explica por qué es tan difícil encontrar restos materiales en la zona, ya que nada se queda quieto en el lugar donde ocurrió el impacto original. Además, el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde se producen tormentas tropicales y huracanes de una violencia extrema con mucha frecuencia durante todo el año. Estas tormentas pueden aparecer de la nada, con vientos que superan los 200 kilómetros por hora y olas que alcanzan la altura de un edificio de 10 pisos. También existen las llamadas olas vagabundas o monstruosas, que son paredes de agua gigantescas que aparecen sin previo aviso, incluso cuando el clima parece estar tranquilo. Una ola de este tipo puede partir un barco de carga por la mitad en un segundo, sin darle tiempo a la tripulación para reaccionar o enviar una señal. Otro factor fundamental es la profundidad del océano en esta región, donde se encuentra la fosa de Puerto Rico, uno de los puntos más profundos de todo el Atlántico. Cualquier cosa que caiga en esas profundidades queda fuera del alcance de los equipos de rescate convencionales y se pierde para siempre en la oscuridad total. Si sumamos esto al error humano, que es responsable de la mayoría de los accidentes en el mundo, el misterio empieza a perder un poco de su fuerza sobrenatural. Imaginen a un piloto cansado que vuela de noche sobre un océano que no tiene luces de referencia y cuya brújula tiene un pequeño error de calibración. Es muy fácil desorientarse visualmente y confundir el reflejo de las estrellas en el agua con las luces de la costa, provocando una maniobra fatal. De hecho, la compañía de seguros Lloyd's de Londres, que lleva registros detallados de accidentes marítimos, asegura que el Triángulo no es estadísticamente más peligroso. Según sus datos, el número de barcos que desaparecen allí es proporcional a la enorme cantidad de tráfico que circula por esa ruta comercial tan importante. Es una zona extremadamente transitada por cruceros, cargueros, yates privados y aviones que conectan América con Europa y el Caribe de forma constante cada día. Si hay más barcos y aviones pasando por un lugar, es puramente matemático que también habrá un mayor número total de accidentes a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de todas estas explicaciones lógicas y científicas, el Triángulo de las Bermudas sigue manteniendo un aura de fascinación que no desaparece. Tal vez sea porque a los seres humanos nos encanta el misterio y preferimos creer en portales mágicos antes que aceptar que somos vulnerables ante la naturaleza. El mar sigue siendo uno de los lugares menos explorados de nuestro propio planeta y todavía esconde secretos que ni la tecnología más avanzada ha podido descubrir. Cada vez que un radar detecta un objeto extraño o un piloto reporta algo inusual, la leyenda vuelve a cobrar vida con la misma intensidad que hace décadas. Al final del día,
El verdadero misterio no es lo que sucede en el agua, sino por qué seguimos mirando hacia ese rincón del mapa con tanto miedo y curiosidad. Espero que este análisis te haya servido para ver este tema desde una perspectiva diferente, separando los mitos de los hechos que realmente podemos comprobar. Si te gusta explorar los enigmas más grandes de nuestro mundo con un enfoque serio y directo, tienes que ver el siguiente video que aparece en pantalla ahora mismo.